incluso filosóficas, a veces menos que teológicas, digamos, bíblicas también, conocimiento bíblico, con las cuales se aborda el tema de Caín y Abel. ¿Ah? Vamos viendo, ¿es el culpable Caín de qué? Pero eso lo dejo porque la verdad, ahora el libro. El que lo suelta el tiro me llama por teléfono y le pago una comida donde quiera. El último, que es el número 22, ¿no es cierto? Es la conciencia de NN. ¿Pensaste en la conciencia de C, no? Me acordé mucho y era uno de los obstáculos para ponerle NN. Pero el libro es un guiño. También es un guiño, también lo creo como un guiño, claro. Ahora son muy distintos, porque la conciencia de C, ¿no? Del autor italiano un poco. Svevo. Es diferente, pero es la vida de, hasta la muerte, la vejez y la muerte. Pero en este caso la conciencia aparece aquí en materia pura. Es muy lindo, porque tiene una cosa como Ulises Joyce, no sé, pero sin ninguno de los artilugios, ¿no es cierto?, a los que estamos acostumbrados, ya no nos cuesta tanto de la manera de hablar de Joyce en la metida inconsciente. Aquí la conciencia de Nene es, dije, magistral, pero no solo por una belleza desatada, una belleza no controlada. Es raro, porque generalmente la belleza tiene que tener moverse, ¿no?, dentro de un cierto límite, cánones, claro. Aquí me encanta porque se desata la belleza, no solamente tú, la belleza con que se presenta ese mundo interior en gestación, en ciernes, que se va percibiendo esta conciencia, tanto soledades como devastaciones, el sol que alumbra, sombras, una alfombra que vuela. Mira, no puedo sintetizar lo que dije en mucho episodio. Pero la otra labor es la libertad total, porque creo que aquí te atreviste a manejarte ligero, sin, ¿cómo dijera? Sin, ¿cómo se dice? Clausurar, por supuesto que no, pero sin, censura. No, y más aún, sin limitarte y sin tampoco transgredirlo. Porque lo difícil que el cuento, todos sabemos, ¿no es cierto?, tiene un formato como el sonero, un formato muy estricto. Entonces, transgredir ese formato, cada uno sabe cómo es, pero pues tiene un cierto cierta facilidad. Aquí no transgrede el formato, pero él es totalmente libre en esa escritura. Y por eso yo creo que nos podría contar un poquito de las cosas de los otros. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es bastante breve. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad de estar acá, de haberme invitado. Es un placer y también un honor presentar esta colección de cuentos Crimen y Perdón. La colección de cuentos Crimen y Perdón nos introduce en un mundo de maestría narrativa. Se recupera aquí el gusto por narrar, la seducción de la curiosidad y la capacidad de inventar mundos con economía de elementos. No voy a remontar a los orígenes del cuento. Los orígenes del cuento dicen relación con la necesidad de recoger una experiencia, darle a esta experiencia una estructura transmisible e insertarla en la sociedad con una función clara. Los antecedentes del cuento en la literatura hispánica están relacionados con el apólogo, la fábula, la conseja. Existe en el cuento un sustrato didáctico, moral, que se dirige al hombre común, al príncipe, al everyman. Pensemos, por ejemplo, en una de las colecciones más antiguas de cuentos de la literatura española, que es el Conde Lucanor. Son, en el fondo, historias muy entretenidas, pero que un mayordomo le cuenta a su señor para, en cierto modo, aconsejarlo en el arte de gobernar. Solo con la transformación del artista en un profesional despojado de su aura legendaria, el cuento se transforma en un producto manufacturado con una función centrada en sí mismo, estética y con un efecto neto sobre el lector, como una droga, un ataque o una fascinación. Curiosamente, dos teóricos del cuento como
Edgar Poe y Julio Cortázar hablan del cuento como una especie de ataque por sorpresa contra el lector, como si fuera un combate. El cuento apólogo, ligado a una función ético-moral, a una poética del doquiere, et delectare, da paso al cuento artefacto, objeto de consumo, que desciende del mundo legendario al de las relaciones privadas entre los hombres. El cuento está estrechamente ligado a la figura del narrador. El cuentacuentos, el hombre sabio que atesora mitos y recuerda viejas baladas y canciones, se asimila en algunas culturas al bardo vagabundo y en otras al oráculo o al proto-historiador, aquel que en sí mismo es depósito y memoria de experiencias arquetípicas, o sea, el hacedor. El narrador cumple la función de memoria colectiva, recogiendo las experiencias trascendentes y transmitiéndolas a las nuevas generaciones. El paso de la oralidad a la escrituralidad, realizado muy tempranamente, digamos, en la cultura occidental en el periodo helenístico, cuando un tirano, ¿no es cierto?, ordena recopilar los poemas homéricos. El paso de la oralidad a la escrituralidad vuelve borrosa la imagen del narrador, sustituyéndola por la del escritor. En lo sucesivo, el logro del escritor será emular la naturalidad y convencionalidad del narrador real por medio de la escritura gráfica. ¿Qué tipo de experiencia de lo privado, pero aún de lo colectivo, transmite el narrador? Pregunta. Respuesta. La experiencia básica de la confianza en la palabra, de la capacidad de transparentar los pensamientos, la confianza de llegar a otro, quien resulta persuadido, gratificado, entretenido. El surgimiento de la literatura y del escritor en solitario, que se comunica diferidamente con otros solitarios a través del relato reproducido técnicamente, representa para el pensador alemán Walter Benjamin el desvanecimiento de la figura del narrador. El escritor debe desarrollar, pues, frente a este desvanecimiento, esta pérdida de la figura del narrador, una serie de habilidades o artificios encantatorios para captar y mantener la atención del lector. Sobre este punto,